Hola mis amores, bienvenidos a una reseñita literaria. Hoy vamos con un libro que me ha parecido muy curioso y muy interesante y ahora os comento cositas, ¿no? Tenemos el libro que pone, Endomisterios, de la escritora Ana Isabel Chas Espinosa. Aquí lo tenemos y en un principio parece un libro infantil, tiene ese aire o va a tener esa también intención de buscar también el público infantil, porque hay que decir, lo iba a decirlo antes, pero ya te lo digo, en la actualidad, al menos aquí donde mis hijas van al colegio, no les dan la educación sexual que antes había en los colegios. No se da educación sexual, luego se explican muchas cosas que no tienen tampoco mucho que ver, pero no se está dando educación sexual. Entonces me ha parecido muy interesante un libro dedicado a la endometriosis. Nos lo presentan como un libro infantil y sí que puede ser muy interesante para las niñas cuando entran en la etapa de tener el periodo. Y como vemos, bueno, lo cierto, vamos a tener lo que es una historia, ¿de acuerdo? Lo que es todo esto de la endometriosis, el dolor, que digamos que es ese dolor crónico, dolor físico, que iba a decir casi, no, es una enfermedad en el que cuando tienes la regla, tienes unos dolores profundos, no es que te duela un poquito o no es que se te pueda pasar con una pastillita y punto, no. Es un dolor profundo que además es un gran problema para muchas mujeres en todo el mundo porque se produce un dolor que es tal que esto solo lo podemos entender nosotras realmente cuánto llega a doler. Bueno, pues en este libro lo primero pues que vamos a tener de protagonista una niña en la cual, bueno, pues llega el momento de que le llegue el periodo, nos cuentan pues estas cosas, ella lo habla con su mamá, pero resulta que ella tiene pues muy grandes dolores que le incapacitan a hacer muchas cosas y no entiende por qué pues ese dolor pues no se le pasa. Estamos viendo algunas de las instrucciones, todo explicado muy bien, como si fuera un cuento, pues es un cuento, ¿no? En el que nos lo explican como si fuéramos niños, ¿vale? Entonces ella sufre mucho este dolor y prácticamente pues le cuesta entenderlo y demás, ¿no? Entonces ella, aparte de ir hablando con personas y demás, pues ella va incluso teniendo en este cuento sueños, le van pasando cosas, los cuales le van explicando, vamos a ir entendiendo todo ello por medio de un cuento, digamos, a lo que es ese dolor profundo que produce la menstruación, pero cuando padeces la endometriosis. Volvemos a decir que es una enfermedad que hay muchísimas personas que lo padecen. Está muy bonito y muy chulo. Es más, lo he estado leyendo yo esta mañana y se lo voy a pasar a mis chicas para que lo lean, para que lo entiendan, porque muchas veces, o ellas mismas cuando tienen el dolor, o sus amigas que pueden padecer lo mismo, la información nunca está de más. El tema de la endometriosis, yo no te lo sé explicar como lo explican muy bien los médicos y demás, pero como mujer yo ya estaba informada. Y cuando leo este tipo de lecturas, libros que está explicado para niñas, qué importante es. Y cuando lo he visto y lo he leído, he echado muchísimo de menos la educación sexual que antes se daba en los colegios, ¿no? Porque en la actualidad, vale, yo hablo muchísimo con mis hijas, hablamos de esos temas, no hay ningún problema, pero hay muchas personitas en este mundo que no tienen esa información. Por lo cual, creo que este libro, que es cortito, sencillo, con ilustraciones, además contado con una historia, puede ser un libro muy chulo, muy bonito, para ayudar a las personas, a las mamás, a los papás, cuando pues una de nuestras niñas tenga este problema. ¿Cómo se lo explicas? Pues aquí nos lo explican en forma de cuento. Además, también importante, en el final de la historia del libro nos vamos a encontrar con distintas implicaciones, páginas web, lo que son páginas Facebook, todo tipo de relaciones con respecto a asociaciones
para personas afectadas por la endometriosis, desde dentro de España y luego también fuera de España. Creo que estas incidencias, incluso en que hay asociaciones de ayuda con este tema, también es importantísimo, volvemos a decir, porque muchas veces el tema de la endometriosis, el dolor menstrual, es algo bastante incomprendido. Que te duele, pues ya está, ¿no? Es como cuando estás de mal humor, que tienes la regla. Estas tonterías, pero lo que de verdad no se entiende es el dolor auténticamente que se puede llegar a sentir. Entonces, nosotras que no entendemos, además tenemos una pequeña ayudita para las personitas que empiezan también con este problema, porque sabemos pues que desde muy niñas, si se tiene este problema, se padecen estos dolores y muchas veces las nenas no pueden entenderlo. Aquí tenemos una historia muy bonita en la que nos lo van a contar y lo van a explicar para nuestras niñas. También para nosotros, para entender las cosas. Bueno, amores, pues ¿dónde encontrarlo? Es un libro de la editorial Círculo Rojo, no lo había dicho. Y como siempre os dejo enlace de dónde encontrarlo abajo en la cajita de descripción. Espero que os haya gustado. Esto es un librito, un pequeño tesoro de ayuda. Un beso enorme. Hasta pronto.